Gracias por estar con nosotros. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo avanzan estas conversaciones, estos diálogos para estructurar ya la nueva asamblea que mañana toma posesión? ¿Cómo están estos acuerdos con miras a nombrar a las principales autoridades de la Asamblea Nacional con este Pachacuti que ha sufrido su primera baja por la salida del señor Omar Ceballos? Muy buenos días, estimado Alexis. Buenos días, estimada Licenia. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal. Gracias por invitarme. Le decía doña Guadalupe, le decía doña Guadalupe que cómo avanzan estas conversaciones para estructurar la Asamblea Nacional. Alexis, bueno, el movimiento Pachacuti sigue dialogando con todos los bloques parlamentarios, con los partidos políticos, porque nosotros como bloque Pachacuti conformamos una comisión para los diálogos, los mismos que están conformados por el compañero Rafael Uceda, que es nuestro jefe de bancada, como es también Marlon Santi, que es nuestro coordinador nacional, al igual que nuestro compañero Darwin Pereira, que está incluido dentro de esta comisión. Nos han dado los informes de manera muy detallada, incluso los escenarios que se pueden dar, y eso pues ha hecho que poco a poco vayamos antes afinando detalles con algunos movimientos o partidos políticos, pero conforme ha ido pasando el tiempo, pues como que se ha enfriado un poco esos diálogos, especialmente con UNES. Entonces, hoy nos comentan de que siguen dialogando, pero al igual todavía no se tiene ningún acuerdo. El día de ayer justamente tuvimos una de las últimas reuniones del bloque Pachacuti, donde queríamos nosotros, muchos de los asambleístas, incluir un candidato más, o sea, como tercera opción, con la finalidad de dar más opciones a los partidos políticos. Pero esa moción no fue aprobada. Siguen y continuamos con los mismos nombres, como es el del compañero Salvador Quispe como primera opción y plan A. Y yo pues continúo con Guadalupe Llori como segunda opción y considerada como el plan B. Pero al final de la reunión, el jefe de la bancada me supo decir: Guadalupe, tienes luz verde para que puedas conversar, hablar, porque anteriormente nosotros nos caracterizamos por ser muy orgánicos, y eso hace pues que, obedeciendo orgánicamente, dejamos en manos de esta comisión todos los diálogos, los acuerdos, dejamos con esta comisión, pero ahora nos han pedido que nosotros también podamos alcanzar ciertos consensos y poder alcanzar un acuerdo. Hay dos episodios que sucedieron la semana pasada, doña Guadalupe. Usted en una entrevista en un medio colega acá en la capital, más o menos con las mismas líneas que le ha dado a la respuesta de Licenia, ¿no? Que están dialogando, que han hablado con UNES, que pasaría por definir si es que es Salvador, es usted, pero inmediatamente después Salvador Quispe ha dicho no, con UNES no, y no porque además nos han pedido tales y tales cosas como condiciones, y me parece que termina, no sé si desautorizando lo que usted dice en esa entrevista radial, pero me parece que lo que sí hace esa declaración de Salvador Quispe es de alguna forma también dinamitar esos avances que habían ustedes logrado. ¿Cómo procesaron esa situación la semana pasada a la interna de Pachacutic? Bueno, yo sí me siento un poquito indignada, ¿no? Porque malinterpretaron mis declaraciones en Radio Sonorama. ¿Quién malinterpretó esas declaraciones? Informando, pese a no ser yo la vocera principal, igualmente yo en realidad me preocupé porque ya se venía a ver de que había una posible alianza con UNES. Y de verdad yo estaba preocupada porque no estoy de acuerdo con esta alianza personalmente. Entonces, y además yo solamente estaba diciendo la verdad de todos los informes detallados que nos han dado de parte de la comisión que nosotros mismos elegimos. Entonces ellos siempre nos decían de que el partido político social cristiano y Creo no dan apertura, tampoco nos quieren darle a Pachacuti la presidencia de la asamblea.
y tampoco había coincidencias en la agenda. Pero con UNES era diferente, de que en realidad ellos sí le daban la presidencia a Pachacuti. Igualmente se coincidía en parte de la agenda. Entonces siempre nos dieron ese tipo de informe, como orientando o direccionando hacia UNES. Entonces yo sí en realidad me preocupé porque yo no estaba de acuerdo, entonces di esas declaraciones que en realidad me costó un jalón de orejas al interno de Pachacuti, o sea, en el bloque, porque también en ese día siempre dije queremos elegir otro candidato que se convierta en la tercera opción. Y puse un nombre que no estaba tampoco aprobado por por todo el bloque. Entonces, El nombre de Berta Sánchez. no, el nombre fue del compañero Darwin Pereira. Ah, ok. Eso también provocó otro jalón de oreja al interno del movimiento. Pero de alguna manera eso alejó un poco ya los acuerdos que posiblemente se podían dar con UNES. Entonces se suponía que Izquierda Democrática, UNES y Pachacuti podían hacer el acuerdo para conseguir la mayoría, ¿no es cierto? Entonces yo dije que no estaba de acuerdo y que en realidad pues respetaría la decisión de la mayoría. Esa fue mi intervención en Radio Sonorama. Doña Guadalupe, ¿el nombre del señor Salvador Quispe tiene aceptación o él es ese candidato, la piedra en el zapato que no permite avanzar en cualquier acuerdo con las fuerzas políticas con las que ustedes tienen coincidencias? Porque podría pasar que se quedan sin pan ni pedazo. Sí, así escuché al mismo candidato Salvador Quispe, a nuestro compañero. Pero al interno de Pachacuti siguen manteniendo su nombre, sino que en la última reunión recién me dan luz verde para que yo también pueda dialogar y tener esa opción a la presidencia de la Asamblea, recién el día de ayer. Entonces, ahora ya me estoy poniendo a las órdenes, estoy igualmente buscando dialogar con algunos líderes de los partidos políticos y casualmente, ojalá en próximas horas pueda dialogar. ¿Incluido UNES? No creo. Mucho se ha especulado, doña Guadalupe, sobre que hoy, que es la antesala a la sesión del 14, donde van a elegir autoridades en la Asamblea, se haría público el supuesto acuerdo entre el Partido Social Cristiano, creo, y UNES, en donde concederían la presidencia del Parlamento al Partido Social Cristiano y las vicepresidencias se las asignaría a alguien de UNES y a alguien de Creo. Ustedes indudablemente se quedarían por fuera de ese acuerdo, lo que sí, digamos, tienen total derecho, porque esto no es ningún tipo de ofrecimiento. A propósito de eso, hay que hacer una precisión a una nota de prensa que publicara el día de ayer un medio de televisión, diciendo que los socialcristianos le han ofrecido al correísmo un espacio en el CAL. A ver, aquí hay 4 organizaciones políticas que por ley y derecho les corresponde una vocalía en el CAL. UNES, que tiene 49, ustedes que tienen 27, me parece, si me corrige el número, la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Esos 4 organizaciones políticas cumplen con el requisito de tener el 10% de la representatividad total del Pleno de la Asamblea, tienen por derecho una vocalía en el CAL. Entonces ustedes van a tener una vocalía en el CAL, pero se quedarían por fuera del otro acuerdo, doña Guadalupe. Bueno, hasta ahora nada está dicho. Ningún partido político tiene la mayoría. Eso incluso nos ha obligado a conversar. Y hasta el día 14, pues, todo puede pasar. Porque los diálogos continúan. Y en cuanto a la alianza que se dice que se ha hecho, todavía no está cocinada la situación. Entonces, yo creo que se puede igualmente seguir dialogando y esperar el 14. Puede haber algún tipo de sorpresas y pues tendremos ahí ya como quiera las autoridades o la estructura política de la Asamblea Nacional. Y en cuanto pues al CAL, yo creo que eso nos corresponde por ley, porque como usted dice, el 10% de acuerdo al número de asambleístas, obviamente a nosotros también nos corresponde pues
ya sea la vocalía. Hay que ver todavía en cuanto a lo que se sigue dialogando, pues hasta el día 14 no está dicho nada. Doña Guadalupe, Pachacuti, el bloque de Pachacuti va a llegar completo este viernes a la Asamblea Nacional, tomando en cuenta esta baja del señor Omar Ceballos, que dice que no hay democracia interna en Pachacuti, que todo es imposición, que no está de acuerdo con las coordinaciones. ¿Pueden sufrir una nueva baja en las siguientes horas antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional? ¿Usted cree que esto se pueda repetir? Bueno, es una pena la deserción pues del ex compañero Omar Ceballos, pero yo creo pues que él no es de los asambleístas que siempre militó. Justamente fue candidato por Pachacuti en estas elecciones nada más. Entonces él no conoce de procesos, no sabe lo que significa ser orgánico, pero mal hecho que él justifique, ¿no? Incluso, o sea, dando a conocer que en Pachacuti no hay democracia, que hay imposiciones, no es cierto. Antes existe demasiada democracia. Eso permite que no podamos acordar o decidir más rápido. ¿Por qué? Porque siempre nuestro jefe de la bancada ha sido demasiado democrático antes. Nosotros y a veces, por ejemplo, en mi calidad de asambleísta, antes prefecta de la provincia de Orellana o 3 veces prefecta, yo soy más práctica. O sea, yo quiero que las cosas se den más rápido, pero en cambio aquí somos 27 y los 27 tenemos que tener el uso de la palabra y también, o sea, participar en realidad con nuestros criterios. Entonces eso ha hecho que nuestras reuniones en realidad sean bastante amplias y a veces consideramos que es hasta mucho tiempo el que utilizamos para nuestras reuniones. Pero eso es bueno, ¿no? Conocernos, saber lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos incluso. Entonces por eso me llama la atención estas críticas en las cuales no estoy de acuerdo con el asambleísta Omar Ceballos, que ahora ya no es Pachacuti. ¿Qué nombre? Le preguntaba qué nombre, doña Guadalupe, van a promover ustedes para ocupar la vocalía en el CAL. Bueno, ya está nominado dentro del movimiento Pachacuti. Tenemos la resolución que debe ser el compañero Darwin Pereira, asambleísta del Oro. Darwin Pereira será vocal por Pachacuti, entonces, ante el Consejo de Administración Legislativa. Algo que también me llamó la atención es que posterior a la declaración que usted da en Radio Sonorama, y acá lo invitamos a Salvador Quispe, y él nos dijo, nosotros esperamos la llamada del gobierno para dialogar. Finalmente, ese encuentro con el bloque de Creo nunca se dio. Se ha dado no solamente una, sino algunas veces. Y no hay coincidencias, eso nos han dicho, y que siempre les han dicho, espérennos, pero no se ha llegado a un acuerdo hasta ahora. No sé si es por el nombre de nuestro compañero Salvador, o por mi nombre, pero hasta la presente fecha no se llega a ningún acuerdo. Doña Guadalupe, existen líneas rojas que ustedes se han planteado como límites, que no las deben cruzar en estos intentos de llegar a acuerdos con el Partido Social Cristiano, con Creo, con cualquier otra fuerza política. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Porque le recuerdo que si llegan a un acuerdo con el Partido Social Cristiano y el partido Creo, que va a estar ya en el gobierno desde el 24 de mayo, ellos van a emprender con temas que ustedes se han opuesto durante años. ¿Cuáles son esas líneas rojas? ¿Cuáles son esas líneas rojas que ustedes no van a cruzar? No a las privatizaciones, hemos sido muy claros nosotros. Por eso tenemos en realidad muchos problemas para poder llegar a acuerdos. Primero porque nosotros siempre en la mesa del diálogo anteponemos nuestra agenda. Y nuestra agenda siempre dice no a las privatizaciones. Y ahí no tenemos coincidencia con el Partido Social Cristiano, con Creo. Y en cambio, cuando conversan, pues la comisión, yo nunca he tenido la oportunidad de conversar con ningún asambleísta de Creo, de Social Cristiano, tampoco lo he hecho con UNES, porque me he mantenido orgánicamente. Incluso dicen que cuando conversan con UNES, igualmente cuando primero pedían, pues como lo dijo el compañero Salvador Quispe, pedían pues que se revise los juicios de aquellos que han sido sentenciados
del gobierno de Correa. Y por último, ahora pues también están exigiendo conformar una comisión de la verdad, camuflada porque es para revisar los temas igualmente del tema judicial de personas que han sido sentenciadas del periodo del señor Rafael Correa. Entonces, ustedes imaginarán, pues no hay coincidencias en realidad y son líneas rojas que no podemos cruzarlas, pero vamos a seguir dialogando con la finalidad de llegar a tener acuerdos programáticos mínimos por lo menos. A ver qué pasa hasta el día 14. ¿Cuál comisión aspira usted a integrar, doña Guadalupe? ¿Con qué agenda, digamos, más allá de lo que sabemos, es la línea, digamos, discursiva de Pachacutic y la hoja de ruta que ustedes tienen y que, digamos, la conocemos históricamente y por lo que ha sido parte de la propuesta durante las últimas elecciones? Pero usted particularmente, ¿a qué comisión aspira a ir y con qué causas, además? Bueno, si no llegamos al consenso de tener la presidencia y presidir la Asamblea Nacional, pues particularmente y personalmente me gustaría presidir la Comisión de Biodiversidad. Es una comisión muy interesante, especialmente para la Amazonía ecuatoriana. Incluso dentro de nuestra agenda está la revisión de las políticas mineras y petroleras y sus impactos, estos sean sociales, económicos, culturales y ambientales. Creemos que ahí sí se debe igualmente considerar el tener una comisión ocasional para fiscalizar los otorgamientos de las concesiones mineras y petroleras y también fiscalizar los contratos del Estado con las petroleras. Es un tema muy interesante fiscalizar el tema petrolero porque ahí están los recursos que necesita. Si lo hacemos bien, vamos a recuperar muchos recursos. Y en el momento que estamos atravesando, usted sabe que estamos atravesando por la peor crisis sanitaria, económica, social y hasta de representación. Entonces, yo creo que este tema es muy interesante, especialmente para la Amazonía ecuatoriana y para el pueblo ecuatoriano. A ustedes les va a tocar llevar adelante el proceso de fiscalización en contra del ministro René Ortiz, es decir, usted va a ser una de las que va a impulsar ese proceso que ya está en marcha, que ha sido calificado por la actual asamblea, que termina funciones hoy. Así es, tenga la certeza, puede ser René Ortiz o cualquier otro ministro, vamos a hacerlo con contundencia porque en realidad esa es nuestra obligación, fiscalizar con mano dura las acciones del gobierno, las acciones políticas y administrativas del gobierno nacional, de los diferentes niveles de gobierno y de las instituciones públicas. Pero siempre yo manifiesto, ¿no?, de que no se debe fiscalizar con odios ni venganzas, sino con ese sentimiento de amor a la patria, de defender los pocos recursos que le quedan ya al Ecuador. Me parece que a nosotros nos va a tocar esa tarea. En ese proceso de fiscalización, doña Guadalupe, ¿se podría incluir al Contralor Pablo Celi? Claro, si nos toca, sí, tenemos que hacerlo. Y con toda la responsabilidad. Que Pachacuti ha manifestado que nosotros los 27, ahora 26 asambleístas, vamos a trabajar con mucha transparencia y con mucha lealtad al pueblo ecuatoriano, con mucha lealtad, amor al pueblo ecuatoriano. Llegó la hora pues de recuperar la dignidad, el prestigio, la credibilidad y más que todo la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Tenemos que cumplir con ese código de ética que tiene la Asamblea Nacional y llegar a la Asamblea demostrando que queremos trabajar por el Ecuador. Y también que no venimos a la Asamblea por intereses particulares, sino por intereses de la colectividad ecuatoriana. ¿Qué están dispuestos a aceptar como bloque, doña Guadalupe, si no obtienen la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿Qué están dispuestos a aceptar? ¿Se van a conformar con una segunda vicepresidencia? Todavía estamos dialogando, no podemos anticipar criterios estrictamente personales porque todavía la comisión sigue actuando, sigue
diálogos que hoy día se reúnen igualmente con el señor monje de Creo. Entonces, los diálogos continúan, no es que se ha terminado los diálogos y ya estamos, o sea, ya nos hemos negado para todo. No, 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 va hasta el último día, dijo, porque en horas puede definirse cualquier sorpresa que se puede dar al Ecuador. En todo caso, pues si finalmente no logramos consensos y finalmente pues nos quedamos solo los 27 o los 45 juntamente con el Partido Izquierda Democrática, pues quedaremos, no nos quita mucho el sueño de la presidencia. Queremos participar, sí, queremos presidir, sí, en la Asamblea Nacional, pero finalmente si no tenemos esa oportunidad o no nos dan esa oportunidad, pese a tener nuestros 27 asambleístas y considerarnos una de las primeras fuerzas políticas del país, pues nos tocaría quedarnos solo pues con nuestra dignidad a trabajar igualmente con mucha transparencia. Antes hemos tenido 5 asambleístas y hemos podido igualmente trabajar, ahora tenemos 27 igualmente, vamos a luchar y a trabajar con mucha lealtad. Fue un error anteponer la discusión, digamos, en la discusión y el posible acuerdo, anteponer los nombres por encima de una agenda legislativa y de fiscalización que marque la hoja de ruta para los próximos 4 años. Digo porque me da la impresión, por lo que usted nos acaba de decir, doña Guadalupe, por lo que nos dijo ayer Virgilio Hernández, y por lo que nos dijo la semana pasada Salvador Quispe en este espacio, y también el legislador Alejandro Jaramillo de la ID en estos días, me da la impresión de que el proceso de diálogo entre ID, Pachacuti y UNES se entorpece porque no avanzaron a partir de que se empezaron a discutir los nombres y, perdóneme la utilización de esta palabra, pero la tosudez, por ejemplo, de persistir en que sea Salvador Quispe el candidato a la presidencia, o quizás desde el correísmo también se les quiso imponer a ustedes algún nombre que probablemente lo vetaron. ¿Fue un error haber antepuesto los nombres por encima de la agenda parlamentaria? Bueno, Pachacuti, al interno del bloque, pues no consideran de que es un error el tema de los nombres, porque dice, esas son resoluciones del movimiento Pachacuti. Estos son nuestros candidatos por resolución. O sea, nadie puede imponer dentro del movimiento Pachacuti. Estos no son nuestros candidatos porque de alguna manera hicieron un análisis incluso profundo de la capacidad, de la experiencia administrativa, política, inclusive de la lealtad de más de 2 años al movimiento Pachacuti. Entonces, de alguna manera sí llevó un tiempo, incluso el escogitamiento de los candidatos. Y pues incluso yo fui elegida en momentos en que estaba en un hospital, estaba en una cirugía de manera urgente, me la hicieron. Entonces tuvieron esa elección, pues si somos los candidatos, pero últimamente en la reunión de ayer, incluso nosotros, bueno, yo digo nosotros porque yo también estaba en ese grupo donde queríamos incluir otro nombre más, pero al final del cuento, pues la mayoría son las que mandan, dijo. Entonces fue que nuevamente quedaron los nombres de Salvador Quispe y Guadalupe Llori. Lo único que cambió es que en este momento ya me dieron luz verde para poder conversar con los diferentes bloques parlamentarios o a la vez con los líderes de los partidos políticos. Entonces, en ese tema, en ese espacio estamos en este momento. Muchísimas gracias, doña Guadalupe. Estaremos entonces atentos a esas conversaciones y a los resultados que generen esos diálogos para volverla a invitar y conversar con usted sobre ese tema. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muy amable. Igualmente, muchas gracias. Quiero decirles, pues, al país de que no se preocupen si Dios y los asambleístas permiten de que Pachacuti en esta ocasión presida la Asamblea Nacional. Tengan la certeza que tenemos una agenda programática mínima para los primeros 100 días de nuestra gestión, como también tenemos una agenda para los 4 años y que vamos a trabajar
y vamos a tratar de coordinar acciones con todos los compañeros asambleístas con la finalidad de tener un solo objetivo, que es el desarrollo y el progreso de nuestro país. Vamos a trabajar con transparencia, vamos con ética, igualmente pues decirles que confíen en el movimiento Pachacuti. Es un movimiento nuevo que siempre ha luchado por los derechos de los ecuatorianos, ya sea en la Asamblea Nacional o en los espacios políticos que hemos tenido. Igualmente lo hemos hecho en las calles, luchando por los derechos de los ecuatorianos. Muchas gracias y pues esperemos el día 14 pues haya una sorpresa. Gracias entonces a usted también por haber aceptado nuestra invitación. Guadalupe Llori, asambleísta electa de Pachacuti, que ha estado con nosotros.